Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Conectados Online, donde conversamos temas de la actualidad noticiosa de nuestro país con nuestros parlamentarios. Hoy día vamos a conversar con el diputado Frank Sauerbaum, diputado de RN por el distrito número 19, donde la mayoría de las comunas están en la región del Ñuble, pero hay dos que están en la región del Biobío igualmente. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarle de temas que se vienen la próxima semana. Se va a comenzar la tramitación de 7 proyectos de ley que hablan del cuarto retiro de fondos de pensiones. Hay dos de ellos que incluso hablan de que se pueda retirar el 100% de los fondos que están acumulados. ¿Qué le parece a usted estas iniciativas? ¿O es más bien partidario de que se extienda el IFE hasta diciembre? Cuéntenos más de esos proyectos que se van a empezar a debatir la próxima semana. Mire, primero, nosotros en Renovación Nacional, muchos de nosotros aprobamos, ¿cierto?, los 3 retiros sin ningún inconveniente. Al principio partimos poquitos, 8, después fueron muchos más sumándose, y el último proyecto lo votaron 23 diputados a favor de los 36. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema en discutir eso, pero yo creo que no va a resolver el problema de fondo, porque lo que pasa es que ya tuvimos el tercer retiro con 2 millones de personas que no tenían fondos. Por lo tanto, tuvimos que resolver ese problema. Yo no sé si se acuerdan, fuimos nosotros los que presentamos una iniciativa para quienes no tenían fondo le pudieran llegar un bono, ¿cierto?, especial. Finalmente llegamos a un bono de 200.000 pesos por persona, que en el fondo era una contribución extra a su fondo para que ellos lo pudieran retirar. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta de que si hacemos cuarto retiro, que como le digo, yo no tengo problemas en aprobar dependiendo cómo quede la ley, porque también vamos a ver cómo queda, porque son 7 proyectos distintos, quizás qué ensalada puede quedar ahí, entonces vamos a esperar que se vea bien, pero no tenemos problema en hacerlo. El problema va a ser que nos van a quedar alrededor de 5 millones de chilenos sin ningún ingreso, sin ningún fondo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esos 5 millones de chilenos? Por lo tanto, nosotros hemos estado hablando con el ministro de Hacienda. El miércoles pasado yo me reuní con él, con la ministra Carla Rubilar, para ver la posibilidad de extender el ingreso familiar de emergencia hasta diciembre y también hacer una transición entre el bono, que es una ayuda económica, ¿cierto?, a el bono de contratación, que es lo que se ha llamado el ingreso laboral de emergencia. Entonces, porque obviamente la gente no pretende ni quiere tampoco quedarse a vivir del bono eternamente, porque primero el bono es un tema económico, pero también de dignidad. La gente quiere trabajar, volver a la normalidad, y en la medida que lo pueda hacer, yo no tengo duda que lo va a querer hacer. Pero tenemos que vivir una transición. Entonces, hoy día lo que le estamos diciendo a la gente también estos días es que si ellos encuentran trabajo, no pierden los bonos, no pierden la ayuda económica. Solamente la pierden las personas que están arriba de los 3.200.000 pesos, pero eso es el 10% de los chilenos. Por lo tanto el 90% de los chilenos puede seguir manteniendo su ayuda económica, y en la medida que encuentre trabajo también lo va a poder seguir haciendo. Entonces, tenemos varias complejidades de ese tipo. Y la otra complejidad, que nadie lo dice, porque pareciera aquí que los fondos fueran eternos y que nos cayeran del cielo, es cómo vamos a financiar estas ayudas económicas. Y ahí es en donde tenemos que tener la discusión. Nosotros hemos estado presentando una reforma a las exenciones tributarias, en donde alrededor de 4.000 millones de dólares se pueden recaudar anualmente. Entonces, tenemos que hacer varias componentes de esta discusión y no simplificarla, porque decirle a la gente simplemente no se preocupe porque va a tener ingreso familiar de emergencia, va a tener 10% de la AFP y todo cae del cielo, es simplemente no decirle la verdad, y cuando llegue el momento de enfrentar la realidad, obviamente la gente no va a estar preparada. Entonces, tenemos que decirle a la gente que tiene muchas dificultades, pero que sin duda estamos disponibles para poder llegar a un acuerdo y poder ampliar los beneficios, pero de una manera responsable financieramente también. No nos olvidemos de que el gobierno, el presidente Piñera, va a quedar con un déficit fiscal muy importante que va a tener que asumir la próxima administración, sea quien sea, y el crecimiento y la inversión son hoy día los grandes problemas que tenemos que enfrentar para poder seguir entregando beneficios. Claro, diputado, y si se ve lo que pasa con el Fondo E principalmente, hay mucha preocupación en quienes están en las FP respecto a esta fuerte caída que es casi del 10% de los ingresos, eso es demasiado, entonces quizá muchas veces prefieren sacar todo su monto y tenerlo, no sé, en el banco, en otras inversiones. Sí, bueno, esa fue una consecuencia en parte de varios factores. Yo no quiero ser tan tajante en decir que el fondo E cayó por los retiros del 10%, porque también eso tiene
El Fondo E tiene un componente de tasas de interés internacionales también que se fueron desplomando con el tiempo por la baja actividad económica. Por lo tanto, hay un componente ahí que es bien variable, o sea, está compuesto de distintas cosas. Por lo tanto, el Fondo E ha tenido una pérdida importante por la estructura del Fondo E, básicamente renta fija, ¿cierto?, a largo plazo, pero nosotros lo que creemos es que también tenemos una responsabilidad con los retiros que hemos ido haciendo. Además, nosotros lo advertimos en su momento, votamos a favor de los 10%, pero también advertimos que esto iba a traer cierto perjuicio a quienes se estaban jubilando en su momento y también alzas en los precios e inflación, porque le echamos a la economía alrededor de 50.000 millones de dólares. Entonces, creer que los precios iban a quedar intactos, eso era una falacia. Afortunadamente, el Banco Central ha tenido un buen rol para poder manejar los niveles de inflación y de esa manera no se ha notado tanto. La gente nota que hay un alza de precios, la gente te lo dice en la calle, oiga, está todo más caro, claro, porque hay más plata en la economía, hay más circulante y por lo tanto eso hace que los precios vayan al alza. Entonces, cuando tomamos una medida tenemos una consecuencia y eso la gente lo tiene que saber si las cosas no son inocuas. Entonces, tenemos que ser súper responsables con este cuarto retiro del 10% para ver cómo nos va a afectar hacia adelante y también en el tema de las pensiones. Ahora, pasando al tema también que me mencionabas antes tú, respecto de esta reforma a las pensiones. Eso Nosotros quería preguntarle, lamentamos diputado. profundamente. Se supone Sí, que la ley corta de pensiones entraría por la Cámara de Diputados, pero igual hay negociaciones que están haciendo los senadores. Entonces sí. no se sabe muy bien qué va a pasar, pero sí está la intención de incrementar este pilar solidario desde el 60 al 80% y además incluir en este universo a 500.000 de personas más. Sí, mire, nosotros, mira, primero lamentar de que la reforma más importante que se ha hecho en los últimos 30 años al sistema de AFP y al sistema de pensiones no haya sido capaz de pasar al Senado. Es realmente algo bastante insólito. Yo no sé cuál es el temor de introducir reformas en la industria de la AFP. Primero, porque no nos olvidemos de que el gobierno del presidente Piñera mandó un proyecto que aumentaba la cotización, ¿cierto? Aumentaba el pilar solidario también, pero también hacía unas reformas bien importantes respecto de la industria de la AFP. Entonces, algunos se hicieron los lesos, solamente hablaron del aumento de la cotización, pero de la reforma a la industria de la AFP no dijeron nada. Entonces, a mí me parece un poquito sospechoso que quienes hayan estado los últimos años hablando mal en contra de la AFP no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para poder hacer una reforma importante ahí. Eso es una primera cosa. Segundo, efectivamente nosotros hemos estado hablando con el gobierno para ver si ya no es posible sacar esa reforma. Habían dos opciones. Una, dividíamos ese proyecto, solamente tomábamos el tema del pilar solidario, o la otra, presentábamos un proyecto nuevo y que finalmente es lo que yo creo que va a pasar estos días. Y se va a introducir un proyecto que va a aumentar el pilar solidario para llegar hasta la línea de la pobreza. Y yo quiero hacer un recuerdo, porque aquí tenemos re mala memoria. Cuando llegamos al gobierno del presidente Piñera, la presidenta Bachelet nos dejó con una pensión básica solidaria de 104.000 pesos. Y hoy día estamos en 168. No es poco lo que se ha aumentado, y ahora se quiere aumentar más todavía para llegar a los 177.000 pesos, y que eso en el fondo se vaya transformando en el largo plazo en una pensión básica universal, que es lo que los chilenos estamos, ¿cierto?, esperando y demandando. Y además, este proyecto, la ventaja que tiene es que va a recibir aporte previsional solidario todas las pensiones que estén por debajo de los 500.000 pesos. Y eso es muy bueno, porque la clase media está ahí, básicamente, en donde que no recibe ayuda, que no es considerada nunca los beneficios, pero en este beneficio nosotros esperemos que el Estado se ponga por fin con esta clase media tan golpeada de siempre. Diputado, pasando a otras materias, el tema agrícola en nuestro país. Hay un proyecto que despachó la comisión la semana pasada que tiene que ver con esta prórroga de la ley que incentiva las obras de riego, esta inversión privada en las obras de riego. Si nos puede comentar principalmente los aspectos principales de esta iniciativa y en qué va en beneficio de la agricultura nacional. Sí, mire, bueno, no exenta de polémica, se aprobó estos días la extensión de la ley de riego. La ley de riego expira en diciembre de este año y por lo tanto teníamos premura de poder aprobarla. Por lo tanto, ya pasó el primer trámite y ahora básicamente lo que hace es extenderla por 12 años más, pero también cambia aspectos que para los agricultores que te hablan en tus distritos son pero fundamentales. Por ejemplo, cosas que antes nunca se consideraron. Por ejemplo, que ahora el proyecto te deja, si tú no eres propietario de la tierra y eres arrendatario, puedes tener un proyecto de riego que te ayude a tecnificar, por ejemplo.
Segundo, y lo más importante de todo, es que esta ayuda económica se va a concentrar en los proyectos de riego de los pequeños agricultores, que fue una gran crítica que tuvo este beneficio siempre, porque la Comisión Nacional de Riego presentaba estos proyectos y obviamente quienes tienen más lucas, ¿cierto? Pueden contratar una buena asesoría, hacer un buen proyecto y obviamente se ganan el proyecto, pero finalmente cuando uno miraba las cifras se daba cuenta de que ahí estaba concentrado un porcentaje importante de los recursos. Esto ahora, por ley se dio vuelta y hoy día los grandes agricultores solamente van a tener acceso a un beneficio muy chico, un porcentaje muy pequeño del 100% de los recursos y va a estar básicamente concentrado en la pequeña agricultura familiar campesina. Esto es más importante que nunca hoy día cuando el agua escasea, ¿cierto?, hasta los sectores más insólitos, o sea que hoy día en Aysén estén repartiendo agua en camiones de aljibe en algunos sectores bastante preocupante. Eso quiere decir que nadie se salva de este drama. Usted, diputado, se ha mostrado bastante crítico a este modelo de concesiones de la construcción de embalses. Hay una crisis que está viviendo justamente la región del Ñuble por el embalse Punilla. Si nos puede comentar esa problemática que se está viviendo ahí. Mire, Chile tiene hoy día diseñado 26 embalses y están en algunos en distintas formas, unos pocos se están construyendo, otros están en diseño, pero la gran mayoría hoy día está en cero y hoy día tenemos un problema de acopio de agua bien grave, bien evidente, y no solamente para regar, sino que para beber. Por lo tanto, hay proyectos como, por ejemplo, el embalse Zapallar, que hoy día nosotros estamos en Chillán promoviéndolo, y estuvimos con el ministro de Obras Públicas unos días, y bueno, ese proyecto ya está terminado el diseño y por lo tanto vamos a licitar la construcción, el diseño, perdón, en los próximos días. Pero lo importante de ese proyecto, que lo que quiero destacar es que es de agua bebestible para las personas, ¿cierto? Y para riego. Por lo tanto, ahí hay un cambio de switch bien importante. Pero lo más importante de todo era lo que yo decía el otro día en el Congreso. Nosotros no podemos seguir con el mismo modelo de construcción de embalses en Chile, que es básicamente a través de la generación de energía eléctrica. Y por una cosa fundamental, porque ya para nadie es negocio meterse al tema hidroeléctrico, fundamentalmente porque los precios de la generación de energía no convencional, ¿cierto?, renovable no convencional, está mucho más barata, ¿cierto?, que hacer esos tremendos proyectos. Le doy un puro ejemplo. Embalse Punilla se licitó cuando el megawatt por hora valía $100 el mega. Hoy día vale 40. Entonces nadie va a querer introducirse en un proyecto que va a ser financiado a lo mejor para los próximos 50 años y que no es negocio para nadie. Por lo tanto, el Estado va a tener que, desde mi punto de vista, invertir en obras de riego y en obras de acopio de agua que sea para beber y para regar, de su propio bolsillo, buscando alguna alternativa de financiamiento, como fueron, por ejemplo, la emisión de bonos verdes que hizo el gobierno del presidente Piñera a fines del 2018, en donde se buscan recursos exteriores para hacer obras de riego para que el agua sea mejor utilizada, por ejemplo. Pero pensar que una empresa privada se va a meter en un proyecto de riego para generar electricidad hoy día con estos precios es insostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que pensar en acopios de agua y embalses más pequeños que tengan doble propósito y de esa manera poder hacerlos viables en el mediano plazo, que tenga menos impacto ambiental y también que tenga menos un impacto social. Sí, mire, fíjese que el drama que tuvimos en los desalojos de las personas que vivían en San Fabián de Alico para hacer embalse Punilla fue un drama. Y eso quedó en nada. Entonces eso es lo que a uno le duele, porque nosotros conocemos a los vecinos, vivieron ahí 40, 50 años, lo sacaron con mono y petaca para afuera, claro, les pagaron y todo lo que ustedes quieran, pero todo el drama psicológico que implica el desarraigo, ¿cierto?, también es un drama. Entonces hay que pensar las cosas mejor, y a mí me parece bastante insólito que el gobierno ahora, el Estado, le tenga que pagar a esta empresa Astaldi por una pega que hizo mal el propio Estado. O sea, que los cálculos hayan sido mal realizados, me parece a mí una ofensa. Yo voy a pedir una investigación porque eso no puede ser, esto no va a salir gratis. Alguien lo va a pagar y lo vamos a pagar todos los chilenos. Entonces esto se transformó, como yo decía, en el caucao de la agricultura. Es una cosa bastante insólita. Fíjate que en Embalse Punilla llevamos 90 años en San Carlos esperando que se haga. Entonces no es una cosa menor para nosotros. Es un tema muy trascendente lo que está viviendo ahí, bueno, y lo que demanda la ciudadanía igualmente, esta necesidad del agua, y se ha enfocado varios recursos del presupuesto en toda esta generación de agua, de mantenimiento, en obras de riego, en embalses, pero se va avanzando muy lentamente, eso es lo que se ve. Son 5.000, imagina que son 5.000 pequeños agricultores, y cuando hablo de pequeños agricultores estoy hablando de gente que tiene 5 hectáreas, 10 hectáreas, 12.
No estamos hablando de los terratenientes aquí, como algunos vienen a decir, de que ustedes están protegiendo a los grandes agricultores. Eso no es verdad. Es cosa de ver quiénes son los beneficiarios y cuántas hectáreas tienen, así de simple. Entonces, por eso nosotros peleamos por Embalse Punilla. Yo le quiero contar una anécdota que de aquí no salga, pero cuando yo empecé a promover el Embalse Punilla fuertemente, el senador Navarro, que era senador en ese tiempo de nosotros, dijo que yo estaba promoviendo Embalse Punilla porque yo tenía cientos de hectáreas en San Carlos para regar. Resulta que yo, con suerte en San Carlos, tengo los maceteros de mi casa. En el fondo es no entender nada, porque nosotros defendemos los intereses de nuestros agricultores, de gente que produce trabajo, alimento de buena calidad, que produce riqueza en nuestra zona. Nosotros en Ñuble, fíjese que el 40% de la actividad económica es relacionada, o sea, es agrícola, y el 80% tiene algo que ver con la agricultura. O sea, el comercio no funciona si el agricultor no le va bien. Y por lo tanto todo está relacionado con la agricultura y por eso los defendemos tanto y tanto que cateteamos, porque el tema del agua es fundamental hacia el futuro. Muchas gracias, diputado Frank Sauerbaum, por esta conversación. Le agradecemos este tiempo y bueno, le deseamos lo mejor en estas actividades distritales que tiene que desarrollar esta semana. Muchas gracias por este tiempo. Muy bien, pues un abrazo cariñoso, muchas gracias a usted. Un abrazo a quienes nos acompañaron y nos siguieron a través de la sintonía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y a través de nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima ocasión.